El dolor en el pecho me quemaba como fuego vivo y mi propio hijo ni siquiera apartó la vista de la pantalla para mirarme. Soy Hortensia, tengo 68 años y durante décadas controlé inventarios gigantes, pero esa noche descubrí que había criado a un extraño. Él pensó que yo era invisible, pero pronto sabría que quien paga la orquesta es quien elige la música. Siempre me he jactado de ser una mujer de fibra dura, de esas que no se doblan con el primer viento. Trabajé 35 años como jefa de almacén en una distribuidora de ferretería industrial. Mis manos, aunque ahora tienen manchas de la edad y la piel un poco más fina, saben lo que es revisar miles de albaranes, gritar órdenes a camioneros testarudos y asegurar que hasta el último tornillo estuviera en su lugar. No soy una abuelita de cuento que se pasa el día tejiendo chambritas en una mecedora. Soy Hortensia, la que enviudó joven y sacó adelante una casa de 2 pisos y un hijo varón a punta de disciplina y madrugadas frías. Pero la vejez tiene una forma traicionera de entrar en la vida de una. Se cuela como la humedad en las paredes. Al principio es solo una mancha pequeña que ignoras, hasta que un día te das cuenta de que los cimientos están comprometidos. Esa noche la humedad no era una metáfora. Llovía a cántaros sobre la ciudad. Una de esas tormentas eléctricas que hacen vibrar los vidrios de las ventanas y convierten las calles en ríos de lodo. Yo estaba en la cocina, intentando prepararme algo caliente, porque sentía un frío extraño que no venía del clima, sino de adentro de mis huesos. Tenía colgado en la pared, justo al lado del refrigerador, un viejo barómetro de madera y latón que perteneció a mi padre. La aguja marcaba tormenta. Y vaya que tenía razón. De repente sentí la punzada. No fue un dolorcito cualquiera, de esos que se pasan sobándose con alcohol. Fue como si una mano gigante y helada me hubiera agarrado el corazón y lo estuviera exprimiendo sin piedad. El aire se me quedó atorado en la garganta y el brazo izquierdo se me durmió al instante, como si ya no me perteneciera. Solté la taza que tenía en la mano. Se hizo añicos contra el suelo de cerámica, pero el ruido apenas lo escuché por el zumbido que tenía en los oídos. Me apoyé en la mesada, respirando con dificultad, sudando frío. Sabía lo que era. Había visto a mi marido irse por algo parecido. Era un aviso, una luz roja parpadeando en el tablero de control de mi cuerpo. «¡Rogelio!», intenté gritar, pero la voz me salió como un hilo ronco. Rogelio, mi hijo, mi único hijo, vivía en la parte trasera de la casa. Hace 5 años, cuando se casó con Vanessa y tuvieron al pequeño, les acondicioné el anexo. Les di privacidad, les di techo y, para qué negarlo, les di una vida demasiado cómoda. Él tiene 40 años, pero a veces siento que nunca dejó de tener 15. Trabaja por proyectos, dice él, lo que significa que pasa mucho tiempo frente a la computadora y poco tiempo trayendo dinero a la casa. Yo pago la luz, el agua, el internet de alta velocidad que tanto necesita y el seguro médico privado de toda su familia. El plan platino, el más caro, para que mi nieto y ellos estén protegidos. Caminé como pude, arrastrando los pies, cruzando el patio techado que une la casa principal con el anexo. La lluvia golpeaba las láminas de zinc con una violencia ensordecedora. Cada paso era un esfuerzo titánico. Sentía que el pecho me iba a estallar. Abrí la puerta de su sala de estar sin tocar. Estaba todo oscuro, iluminado solo por el resplandor azul de una televisión gigante de 60 pulgadas que yo también había pagado en la última Navidad. Rogelio estaba desparramado en el sofá, con los pies sobre la mesa de centro, rodeado de envases de comida rápida. Vanessa no estaba. Seguramente había ido a visitar a su madre con el niño, aprovechando que era viernes. «Rogelio», dije, esta vez con más fuerza, agarrándome del marco de la puerta para no caerme. Él ni siquiera giró la cabeza. Estaba hipnotizado viendo una serie de dragones y espadas. El volumen estaba altísimo. «Espera, mamá, está en la mejor parte. Van a matar al rey», dijo con esa voz distraída que usaba siempre que yo le pedía que arreglara una gotera o sacara la basura. «Hijo, me siento mal», insistí, y el dolor me hizo soltar un gemido que por fin captó su atención, aunque sea por molestia. Rogelio puso pausa, soltando un suspiro largo y pesado, como si yo fuera la carga más grande del mundo por interrumpir su entretenimiento. Se giró lentamente,
con los ojos entrecerrados. ¿Qué tienes ahora, mamá?, preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y fastidio. Si es por la discusión de la mañana sobre la factura de la luz, ya te dije que voy a ver si te doy algo la otra semana. No es eso, jadeé llevándome la mano al pecho. Me duele aquí. El brazo... No lo siento. Necesito ir a urgencias. Llévame al hospital, por favor. Rogelio me miró de arriba abajo. No vio a su madre sufriendo. No vio a la mujer que le pagó la universidad que nunca terminó, ni la que le compró el primer auto. Vio una interrupción. Vio una molestia en una noche de lluvia donde él estaba cómodo y seco. Miró hacia la ventana, donde los rayos iluminaban el jardín inundado. «Ay, mamá, por favor, mira cómo está lloviendo. Seguro son gases. Comiste ese guiso de cerdo al mediodía y sabes que te cae pesado», dijo, volviendo a tomar el control remoto. «No voy a salir con este diluvio para que el médico te diga que tienes indigestión. Además, estoy viendo el final de temporada. No puedo dejarlo así». «Rogelio, siento que me muero», susurré, y las lágrimas de miedo empezaron a salirme. Él soltó una risita seca, sin mirarme. «Qué dramática eres, vieja. Siempre pensando en lo peor. Anda, regresa a tu cocina, prepárate un té de manzanilla bien cargado y acuéstate. Vas a ver que con un té y una bolsa de agua caliente se te pasa. Mañana, si sigues mal, te llevo. Pero ahorita no». Y le dio al botón de play. Los dragones volvieron a rugir en la pantalla, ahogando mis sollozos. Me quedé ahí parada unos segundos, congelada no por el frío, sino por la incredulidad. «Toma un té». Esas palabras resonaron en mi cabeza más fuerte que los truenos. Mi propio hijo, el hombre al que yo había cuidado cada vez que tenía fiebre, al que le había limpiado las rodillas raspadas, al que seguía manteniendo como a un rey a pesar de sus 40 años, me estaba dejando a mi suerte porque no quería mojarse ni pausar su serie. El dolor físico era insoportable, pero lo que sentí en ese momento en el alma fue una herida mortal. Fue la confirmación brutal de una sospecha que llevaba años escondiendo bajo la alfombra. Crié a un egoísta. Y lo peor, yo financiaba su egoísmo. Di media vuelta. No le rogué. Mi orgullo, ese que me sirvió para liderar a 30 hombres en el almacén cuando nadie creía en una mujer jefa, salió a flote entre la niebla del infarto. Regresé a mi cocina, paso a paso, sintiendo que cada latido podía ser el último. Busqué mi teléfono celular con manos temblorosas. Marqué el número de emergencias. «Necesito una ambulancia», dije, tratando de ser clara, dando mi dirección con la precisión de quien ha dictado coordenadas de envío toda su vida. «Posible infarto. Mujer de 68 años. Estoy sola. La puerta está abierta». Me senté en la silla de madera del comedor, frente al barómetro que seguía marcando tormenta. Mientras esperaba, el miedo a la muerte empezó a mezclarse con una claridad mental absoluta. Miré a mi alrededor, esa casa grande, llena de helechos que yo regaba con amor, llena de recuerdos. Vi sobre la mesa el sobre del seguro médico que había llegado por correo esa mañana. Plan familiar premium, una suma exorbitante que se debitaba automáticamente de mi cuenta de ahorros cada mes. Cubría a Rogelio, a Vanessa y al niño. Incluía cobertura dental, oftalmológica y hospitalización en las mejores clínicas privadas. Yo pagaba eso. Yo pagaba todo. ¿Y qué recibía a cambio? «Toma un té». El sonido de la sirena se acercó, cortando la lluvia. Los paramédicos entraron empapados, con sus botas llenas de barro, pero con una gentileza que mi hijo no tuvo. Me tomaron la presión, me pusieron oxígeno, me hablaron con dulzura. «Señora Hortensia, su presión está por las nubes y el electrocardiograma muestra una anomalía. Tenemos que llevarla ya», dijo uno de ellos, un muchacho joven con ojos amables. Mientras me subían a la camilla, Rogelio apareció en la puerta que conectaba con el patio. Tenía cara de sueño y molestia, probablemente despertado por las luces giratorias rojas que iluminaban toda la calle. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?», preguntó mirando a los paramédicos como si fueran intrusos. «Su madre está teniendo un evento cardíaco, señor», le respondió el paramédico con seriedad. «¿Va a venir con nosotros?». Rogelio me miró. Yo estaba pálida, con una mascarilla de oxígeno, atada a la camilla. Por un segundo vi duda en sus ojos, tal vez un destello de culpa, pero rápidamente fue reemplazado por la pereza. Miró la lluvia, miró la ambulancia,
Miró sus pantuflas. Yo... Tengo el auto bloqueado por unas cajas en el garaje y... balbuceó, buscando excusas baratas. Mamá, ¿es necesario irse así? Podría llevarte mañana temprano. Me quité la mascarilla un segundo. Mis ojos se clavaron en los suyos. Ya no había súplica en mi mirada. Había hielo. No te preocupes, hijo, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme para estar al borde del colapso. Vuelve a tu serie. No te vayas a mojar. Pero, ¿quién te va a acompañar?, preguntó él, más preocupado por el ¿qué dirán los vecinos que por mi salud? Voy sola, sentencié, y le hice una seña al paramédico para que me sacara de allí. El viaje en la ambulancia fue caótico por los baches y la tormenta, pero dentro de mi cabeza el caos se estaba ordenando. Mientras el monitor cardíaco hacía pip, 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 mi cerebro de logística empezó a trabajar. Comencé a hacer un inventario mental, no de cajas ni herramientas, sino de mi vida. Ítem 1, casa propia, pagada con mi esfuerzo. Ítem 2, pensión de jubilación decente y ahorros de toda la vida. Ítem 3, hijo adulto, funcional, capaz de trabajar, actualmente parasitando mis recursos. Ítem 4, nula reciprocidad afectiva o de cuidados. El resultado del inventario era un déficit enorme. Estaba en números rojos emocionalmente. Había estado invirtiendo en una empresa que no daba dividendos, solo pérdidas. Llegamos al hospital público porque, en mi aturdimiento, no busqué la credencial del seguro privado y, honestamente, no me importó. Me atendieron rápido. Me estabilizaron. Resultó ser una angina de pecho severa, un aviso muy serio de que mi corazón estaba cansado de cargar pesos que no le correspondían. Pasé la noche en una sala de observación, rodeada de cortinas verdes y el olor a desinfectante. Rogelio no apareció. Me mandó un mensaje de texto a las 2 de la mañana. Avísame qué te dicen. No fui porque Vanessa se sentía un poco mareada y no quise dejarla sola con el nene. Descansa. Leí el mensaje y apagué el celular. No sentí tristeza. Lo que sentí fue una liberación. Era como cuando finalmente decides tirar a la basura esos trastos viejos que guardas por si acaso y te das cuenta de cuánto espacio libre tienes ahora. A la mañana siguiente, el médico pasó visita. Me dijo que necesitaba reposo, menos estrés y cambios en la dieta. Me darían el alta al mediodía si todo seguía bien. Señora, tiene que cuidarse. El estrés es un asesino silencioso, me dijo el doctor mientras anotaba en mi expediente. Lo sé, doctor, respondí con una media sonrisa. Créame que voy a eliminar la fuente principal de mi estrés hoy mismo. En cuanto el médico salió, pedí prestado un cargador a la enfermera, encendí mi teléfono y busqué el número de mi agente de seguros. Era sábado, pero Alfredo siempre me contestaba. Él manejaba mis pólizas desde hacía 20 años. ¿Hortensia? ¿Pasó algo?, preguntó Alfredo, preocupado por la llamada temprano. Estoy bien, Alfredo. Solo estoy haciendo unos ajustes en mi vida, le dije, con la voz tranquila de quien sabe exactamente lo que hace. Necesito que canceles la póliza de salud del grupo familiar de Rogelio. La completa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿La de los tres? ¿Rogelio, Vanessa y el niño? Pero Hortensia. Esa póliza es excelente. Tienen una cobertura total. Si la cancelas y quieren retomarla luego, perderán la antigüedad y les saldrá carísimo. Lo sé, Alfredo. Cancélala. Efectivo inmediatamente. Que no se renueve el próximo mes. Y quiero que el reembolso de los días no utilizados vaya a mi cuenta, no a la de ellos. Está bien, si estás segura, ¿quieres que les notifique? No, interrumpí rápidamente. No les digas nada. El sistema les enviará una carta automática en unos días o un correo electrónico que probablemente Rogelio no leerá porque nunca revisa su bandeja de entrada si no es para videojuegos. Déjalo así. De acuerdo, Hortensia. El lunes a primera hora proceso el papeleo formal, pero lo doy de baja en el sistema hoy mismo. Colgué el teléfono y sentí que podía respirar mejor, incluso mejor que con el oxígeno de la noche anterior. Luego, entré a la aplicación del banco. Cancelé las transferencias automáticas para el servicio de Internet de fibra óptica del anexo. Cancelé el pago recurrente de las plataformas de streaming. Miré por la ventana del hospital. La tormenta había pasado y el sol intentaba salir entre las nubes grises.
Me sentía débil físicamente, sí, pero por dentro sentía el rugido de un motor que volvía a arrancar después de años de estar apagado. Durante años pensé que amar a mi hijo significaba facilitarle la vida, evitarle las piedras del camino. Me equivoqué. Lo había convertido en un inútil emocional. Y lo que es peor, le había enseñado que mi bienestar era secundario a su comodidad. «Toma un té», me dijo. «Bueno, hijo mío, espero que disfrutes tu té, porque el banquete se acabó». Me dieron el alta a las 3 de la tarde. Pedí un taxi. No llamé a Rogelio para que me buscara. Cuando el taxi estacionó frente a mi casa, vi que el auto de Rogelio no estaba. Seguramente habían salido a comer o a pasear, aprovechando que la abuela estaba controlada en el hospital. Entré a mi casa. El silencio era delicioso. Fui a la cocina. Recogí los pedazos de la taza rota que seguían en el suelo. Los tiré a la basura con cuidado. Luego, me preparé ese té de manzanilla que él me había recomendado. Me senté en mi sillón favorito, mirando el jardín. El barómetro ahora marcaba variable. Sonreí. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que el golpe llegaría. Rogelio era hipocondríaco para él y su familia, a diferencia de lo descuidado que era conmigo. Cualquier estornudo del niño era motivo para correr al pediatra privado más caro de la ciudad. Vanessa sufría de migrañas y se hacía resonancias magnéticas como quien compra caramelos, todo pagado por mi tarjeta. Bebí un sorbo de té. Estaba caliente y reconfortante. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rogelio. «Mamá, ¿ya estás en casa? No pudimos ir a buscarte. Se nos complicó. Luego paso a verte». No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa. La primera ficha del dominó ya había caído con mi llamada a la aseguradora. Ahora solo tenía que sentarme a esperar a que el resto de las piezas se derrumbaran una por una, y por primera vez en mi vida no iba a mover un dedo para evitar el desastre. La tormenta real estaba por comenzar, pero esta vez no caería sobre mi techo. El domingo amaneció con una calma engañosa, de esas que preceden a los grandes cambios de inventario en el almacén. Me levanté temprano, no porque el cuerpo me lo pidiera, todavía sentía el pecho magullado y un cansancio profundo en los huesos, sino porque mi mente había estado trabajando toda la noche, clasificando, etiquetando y descartando emociones como si fueran mercancía defectuosa. Me preparé un café negro, fuerte, nada de ese té de manzanilla que mi hijo me había recetado con tanto desdén. Mientras el aroma a grano tostado llenaba la cocina, saqué de mi armario una vieja caja metálica de galletas, esa donde guardo los documentos importantes. No la abría desde hacía años, confiada en que todo fluía como un río tranquilo. Pero los ríos tranquilos a veces esconden corrientes traicioneras en el fondo. Me senté en la mesa del comedor, apartando el mantel bordado para tener espacio. Era hora de hacer una auditoría completa. Durante 35 años no se movía una tuerca en la distribuidora sin que yo lo supiera. Podía decirte cuántas cajas de tornillos de media pulgada faltaban con solo mirar una estantería de reojo. Sin embargo, en mi propia casa, bajo mi propio techo, había permitido un desfalco monumental. Empecé a sacar los papeles, extractos bancarios, facturas de servicios, pólizas de seguros, recibos de tarjetas de crédito. Alisando las hojas con la palma de la mano, comencé a sumar. No usé calculadora. Mi cerebro todavía tiene la agilidad para los números que a muchos jóvenes les falta. La primera cifra que me golpeó fue la del supermercado. 3 carros llenos al mes. Yo como un pajarito. Tostadas, sopa, alguna fruta. Rogelio, Vanessa y el niño comían como si fueran una tropa en campaña. Filetes de primera, quesos importados, cereales de marcas extranjeras, cervezas artesanales. Todo pasaba por mi tarjeta de débito, bajo la excusa de «Mamá, ya que vas al súper, ¿nos traes unas cositas?». Esas cositas sumaban casi la mitad de mi pensión. Seguí con los servicios. La luz. El recibo del mes pasado era obsceno. Claro, 3 aires acondicionados prendidos día y noche en el anexo, computadoras de alto rendimiento que nunca se apagan, luces encendidas en habitaciones vacías. Yo, que apago hasta el piloto del televisor para ahorrar, estaba subsidiando su derroche energético. Y luego, el seguro médico.
Ese papel lo miré con detenimiento antes de romperlo en pedazos pequeños. Era el gasto más fuerte. Una fortuna mensual para que ellos tuvieran acceso a clínicas donde te sirven el café en tazas de porcelana, mientras yo había tenido que arrastrarme sola a una ambulancia pública porque mi hijo no quería perderse el final de su serie. La suma total de lo que gastaba en mantener a mi hijo y a su familia superaba con creces lo que gastaba en mí misma. Era una merma operativa insostenible. En el negocio, cuando una línea de productos genera más pérdidas que ganancias, se descataloga. Simple. Pero lo que encontré al fondo de la caja fue lo que realmente me enderezó la espalda. Debajo de las pólizas y los recibos había una carpeta azul, algo desteñida por el tiempo. La abrí y el olor a papel viejo me trajo recuerdos de mi esposo, un hombre previsor que, aunque no dejó una fortuna, dejó todo en orden. Era la escritura de la casa. Propiedad de Hortensia, viuda de Martínez, única propietaria, y junto a ella un documento que yo misma había redactado y obligado a Rogelio a firmar hace 5 años, cuando se mudaron al anexo temporalmente mientras ahorraban para su propio apartamento. Era un contrato de comodato, un préstamo de uso de la vivienda con cláusulas claras, pago de servicios proporcionales, mantenimiento del área y una duración de 1 año renovable. Rogelio lo firmó riéndose, diciendo: «Ay, mamá, qué formal te pones, ni que fueras mi casera». Nunca me pagó un centavo, nunca renovamos el papel. Pero ahí estaba su firma, garabateada con esa letra descuidada de quien cree que el mundo le debe todo. Pasé los dedos por esa firma. Legalmente, no eran inquilinos, eran ocupantes precarios. Yo tenía el poder absoluto sobre cada ladrillo, cada cable y cada gota de agua de esta propiedad. Me levanté y fui al espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada tenía ojeras y el cabello gris un poco revuelto, pero ya no tenía esa expresión de perro apaleado que había llevado el viernes por la noche. Durante años me había convencido de que mi valor residía en ser útil, en ser la proveedora inagotable. Pensaba que si dejaba de dar, dejarían de quererme. ¡Qué tontería más grande! No me querían por lo que daba, me toleraban por lo que obtenían. Había confundido amor con dependencia parasitaria. Me preparé un segundo café. Mientras lo bebía, escuché ruidos en el anexo. Eran casi las 11 de la mañana. Se estaban despertando. Imaginé la escena. Rogelio estirándose, Vanessa buscando su teléfono, el niño pidiendo desayuno, la rutina de siempre. Ellos esperaban que la abuela apareciera pronto con una bandeja de pan dulce o que los invitara a almorzar el asado del domingo. Esta vez, la cocina de la abuela estaba cerrada por inventario. Dejé los papeles sobre la mesa, deliberadamente expuestos, aunque sabía que Rogelio rara vez entraba al comedor principal si no era para comer. Fui a mi habitación y saqué una libreta nueva que tenía guardada en el cajón de la mesa de luz. Una libreta de tapa dura, negra, de esas que usaba en el almacén para anotar las incidencias del personal. Abrí la primera página y escribí con letras mayúsculas: Plan de reestructuración. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo. Los gritos se los lleva el viento y las discusiones solo sirven para que te suba la presión, cosa que mi cardiólogo me había prohibido estrictamente. No, yo iba a actuar como la jefa de almacén que siempre fui, con frialdad, estrategia y ejecución implacable. Paso 1. Corte de flujo de caja, ya iniciado con el seguro y los servicios digitales. Paso 2. Recuperación de activos, la comida, los insumos de limpieza, mi tiempo. Paso 3. Notificación de desalojo tácito, hacerles la vida tan incómoda que deseen irse. Al mediodía, la puerta de la cocina se abrió. Entró Vanessa, con su pijama de seda y el cabello en una coleta alta. Ni siquiera me saludó, fue directo al refrigerador. «Hortensia, ¿no compraste leche de almendras? Rogelio quiere sus cereales y no encuentro la caja», dijo, con la cabeza metida dentro de mi nevera. La observé desde la mesa, dando un sorbo lento a mi café. «Buenos días, Vanessa. Yo también amanecí bien, gracias por preguntar», dije con voz calmada. Ella sacó la cabeza del refrigerador, un poco desconcertada por mi tono, pero no lo suficiente como para notar el sarcasmo. «Ah, sí, hola. ¿Y la leche?» «No hay», respondí. «Y no va a haber. Se acabó la leche.
Se acabaron los cereales especiales y se acabó el servicio de despensa. Vanessa frunció el ceño, como si le hubiera hablado en chino mandarín. Cerró la puerta del refrigerador con un golpe suave. ¿Cómo que no hay? Pero si siempre compras los sábados. Rogelio se va a poner de malas si no desayuna lo que le gusta. Pues dile a Rogelio que tiene 2 piernas sanas y un coche en el garaje. El supermercado está a 5 minutos. Ah, y recuérdale que use su propia tarjeta, porque la mía está fuera de servicio para gastos externos. Vanessa se quedó parada en medio de la cocina, parpadeando. Era la primera vez en 5 años que recibía un no por respuesta. Parecía un robot al que le hubieran cortado los cables. ¿Estás enojada por lo de la ambulancia?, preguntó bajando la voz, adoptando ese tono de víctima que le salía tan bien. Hortensia, de verdad, Rogelio estaba muy cansado y yo me sentía mareada. No fue por maldad. No estoy enojada, Vanessa. Mentí. O tal vez no. Ya no era enojo. Era determinación. Estoy jubilada. Y eso significa que me jubilo también de ser la empleada doméstica y la financiera de ustedes. Ella soltó una risita nerviosa, incrédula. Ay, ¿qué cosas dices? Bueno, voy a ver qué encuentro en nuestra alacena, aunque creo que solo hay galletas saladas. Se dio la vuelta y se fue, arrastrando las pantuflas. No me creyó. Pensó que era un berrinche de vieja, una pataleta pasajera que se me pasaría en cuanto quisiera ver a mi nieto. Pobre ilusa. Media hora después apareció Rogelio. Entró rascándose la barriga por debajo de la camiseta de un grupo de rock que tenía desde la universidad. Tenía cara de pocos amigos. «Mamá, ¿es en serio? ¿No hay desayuno?», me reclamó desde el umbral. «Vanessa dice que estás rara». Lo miré. Mi hijo. 40 años, incipiente calvicie y la madurez emocional de un adolescente de 13. Recordé el dolor en mi pecho del viernes, su indiferencia, el volumen del televisor subiendo mientras yo agonizaba. «Hay desayuno para quien se lo prepare, Rogelio», dije señalando la estufa. «Yo ya desayuné». Él resopló y se dejó caer en una silla frente a mí. Vio los papeles sobre la mesa, pero no les prestó atención. Para él, los papeles eran cosas aburridas que mamá resolvía. «Oye, cambiando de tema, el internet está fatal. La señal va y viene desde anoche. No pude terminar de descargar un archivo importante del trabajo. ¿Llamaste a la compañía?». Sentí una punzada de satisfacción oscura en el estómago. «No, no llamé». «Pues llama, mamá. Tú eres la titular de la línea. Diles que manden un técnico urgente. Necesito el ancho de banda. No puedo trabajar así». «No voy a llamar, Rogelio», dije, cerrando mi libreta negra con un sonido seco. «Y no es que la señal esté mal. Es que cancelé el plan de fibra óptica empresarial esta mañana temprano, a través de la APP». El silencio que siguió fue absoluto. Rogelio me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «¿Qué? ¿Por qué hiciste eso?». «Porque cuesta 1,500 pesos al mes y yo solo uso el internet para mandar mensajes de WhatsApp y ver recetas en YouTube. Un plan básico de celular me sobra. No voy a pagar una conexión industrial para que tú bajes juegos y veas series en 4K mientras yo tomo té de manzanilla para no molestar». Su rostro pasó de la incredulidad al enojo. Se puso rojo, igual que cuando era niño y no le compraba el juguete que quería en el supermercado. «Pero yo lo necesito, es mi herramienta de trabajo», gritó, golpeando la mesa con el puño. La taza de mi café vibró. En otro momento, ese golpe me habría asustado. Me habría hecho correr a buscar el teléfono para solucionar su problema, para que mi niño no sufriera. Pero hoy no. Hoy vi el gesto como lo que era, un intento de intimidación de un hombre débil. Me puse de pie lentamente. Aunque soy más baja que él, en ese momento me sentí gigante. Me apoyé en la mesa con ambas manos y me incliné hacia él. «Entonces págatelo tú, Rogelio. El contrato está a mi nombre, pero la casa tiene instalación. Ve mañana a la oficina de la compañía, haz un contrato a tu nombre, con tu tarjeta de crédito y págate tu fibra óptica de la NASA». «No tengo dinero ahora, mamá. Sabes que estoy esperando el pago de un cliente», se quejó, bajando el tono al ver mi firmeza, volviendo a la manipulación. «Llevas 5 años esperando el pago de ese cliente misterioso», repliqué con frialdad. «Mientras tanto, mi pensión se ha estado drenando en tus caprichos». «Se acabó, hijo. La beca Hortensia se clausuró ayer por la noche.
cuando tuve que subirme sola a una ambulancia bajo la lluvia. Rogelio abrió la boca para protestar, pero algo en mi mirada lo detuvo. Tal vez vio a la Hortensia que despedía a los camioneros borrachos, a la Hortensia que negociaba con proveedores difíciles. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a su madre complaciente. Vio a la dueña de la casa. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «Estás loca. Seguro son las pastillas que te dieron en el hospital. Te están afectando la cabeza. Ya se te pasará. Voy a conectarme con los datos del móvil, pero más te vale que arregles esto para mañana». Salió dando un portazo que hizo temblar los cristales del aparador. Me quedé de pie, escuchando sus pasos pesados alejarse hacia el anexo. El corazón me latía un poco rápido, pero no por angustia, sino por la adrenalina de la batalla. Miré el barómetro en la pared. La aguja se movía lentamente. La presión estaba cambiando. Tomé mi libreta negra y un bolígrafo rojo. Taché Internet de la lista de gastos. Me sentí poderosa. No con ese poder ruidoso de quien da órdenes a gritos, sino con el poder silencioso de quien tiene la llave del suministro. Ellos creían que yo era vieja e inofensiva, una pieza de mobiliario más en la casa que servía para firmar cheques. No sabían que yo era la estructura que sostenía todo su mundo de fantasía. Y acababa de empezar a retirar las vigas maestras. Fui a la cocina y me serví otro café. Me sentía más lúcida que nunca. Rogelio pensaba que el problema del Internet era lo peor que le iba a pasar hoy. No tenía ni idea de que mañana lunes, cuando intentara llevar al niño al dentista para su revisión semestral, o cuando él mismo quisiera ir al médico por ese dolor de espalda crónico que dice tener, se encontraría con la verdadera sorpresa. El seguro médico estaba cancelado, y yo no iba a estar ahí para poner la tarjeta de crédito de emergencia. Miré por la ventana hacia el jardín trasero. El pasto estaba alto y descuidado porque Rogelio prometió cortarlo hace 2 semanas y no lo hizo. Saqué mi teléfono y busqué el número de don Anselmo, un jardinero de confianza del barrio que cobra lo justo. «¿Don Anselmo? ¿Habla Hortensia?» «Sí, necesito que venga mañana temprano. Quiero que limpie todo el jardín, que podé los rosales y que se lleve toda la basura que hay acumulada en el patio trasero». «Sí, incluyendo esas cajas viejas de computadoras que están ahí tiradas». No se preocupe por mi hijo, él no va a opinar nada. Esta es mi casa y quiero verla bonita. Colgué y sonreí. Iba a gastar mi dinero en flores, en tierra fértil, en vida. No más en parásitos. Volví a sentarme frente a mi libreta. Escribí la siguiente tarea. Era algo que había pospuesto por miedo a la soledad, pero ahora la soledad me parecía una compañera mucho más leal que mi propia sangre. Necesitaba cambiar la cerradura de la puerta que conecta la casa principal con el patio del anexo. Esa puerta siempre estaba abierta para que ellos entraran a robar comida o a pedir cosas. A partir de mañana, esa puerta tendría llave. Si querían verme, tendrían que tocar el timbre de la calle como cualquier visita. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Me sentí ligera. Había pasado años cargando con un adulto en la espalda, y apenas ahora me daba cuenta de que podía soltarlo. Rogelio iba a caer, y el golpe sería duro, pero tal vez, solo tal vez, el golpe le serviría para convertirse en el hombre que nunca le exigí ser. Y si no, bueno, al menos yo tendría un jardín precioso y mis cuentas en orden. Escuché un grito ahogado proveniente del anexo. Probablemente se le habían acabado los datos móviles a Rogelio. Bebí mi café despacio, saboreando cada trago. La guerra había comenzado y yo tenía todas las municiones. El lunes llegó con el sonido metálico de un taladro perforando la madera, un ruido agudo y decisivo que marcó el inicio de mi nueva administración. Eran las 8 de la mañana. Normalmente, a esa hora yo ya habría estado preparando el desayuno para 3 personas, calculando si alcanzaban los huevos o si tenía que correr a la tienda. Pero hoy, mi única preocupación era supervisar al cerrajero. Había llamado a Cárdenas, un viejo conocido que hacía mantenimiento en la distribuidora hace años. Un hombre de pocas palabras y manos llenas de grasa, justo como me gustan los trabajadores, eficientes y discretos. ¿Quiere que le ponga doble cerrojo, doña Hortensia?, me preguntó limpiándose el sudor de la frente con un trapo sucio. Doble, Cárdenas, y de seguridad. Que esa puerta no se abra ni empujándola con un camión, respondí, cruzada de brazos,
observando cómo la puerta que conectaba mi cocina con el pasillo del anexo quedaba sellada para siempre. Esa puerta había sido el cordón umbilical por donde Rogelio y Vanessa entraban a mi casa a cualquier hora, saqueando mi refrigerador, usando mi lavadora, invadiendo mi paz. Ya no más. Cuando Cárdenas terminó, me entregó 3 juegos de llaves plateadas, brillantes y nuevas. Me pesaron en la mano, pero era un peso agradable, el peso del control recuperado. Le pagué en efectivo, le di una buena propina y cerré la puerta con llave desde mi lado. El clac final resonó en la cocina vacía como un veredicto. Me preparé un café y me senté a esperar. No pasó mucho tiempo. A las 9:30 escuché el primer intento. El picaporte giró, se trabó y luego volvió a girar con insistencia. ¿Mamá? La voz de Rogelio sonó amortiguada por la madera maciza. Mamá, la puerta está atascada. Abre, necesito sacar agua del filtro, la nuestra sabe raro. Permanecí en silencio, bebiendo mi café, mirando el vapor subir de la taza. ¡Mamá! Golpeó la puerta con la palma abierta. ¿Estás ahí? ¡Se trabó esta porquería! Me levanté despacio. Caminé hacia la puerta pero no la abrí. Hablé a través de ella, con voz clara y proyectada, como cuando daba instrucciones en el muelle de carga. No está atascada, Rogelio. Está cerrada con llave. Hubo un silencio del otro lado, uno de esos silencios cargados de confusión genuina. ¿Cómo que con llave? ¿Por qué? Se nos acabó el agua purificada y Vanessa quiere hacerse un café. Abre, por favor. La llave la tengo yo, hijo, y se va a quedar cerrada. Si quieren agua, pueden ir a comprar un garrafón a la tienda de la esquina. Cuestan 40 pesos. ¿De qué hablas? Es absurdo. Su voz subió de tono, mezclando incredulidad con esa irritación que le daba cuando las cosas no salían como él quería. ¿Tengo que dar toda la vuelta por la calle para entrar a la casa de mi propia madre? Exacto. Tienes llaves del portón principal de la calle. Si quieres visitarme, tocas el timbre como la gente decente, pero para venir a buscar víveres, la aduana está cerrada. Escuché que refunfuñaba algo ininteligible y se alejaba pisando fuerte. Sonreí. Era la primera escaramuza del día. Sabía que vendrían más. Rogelio era como esos proveedores mañosos que, cuando les rechazas la mercancía defectuosa, primero se hacen los ofendidos y luego intentan colártela por otra entrada. Durante el resto de la mañana me dediqué a mí. Puse música en la radio, unos boleros antiguos que a Vanessa le parecían deprimentes, pero que a mí me recordaban épocas donde la música tenía letra y sentido. Me hice unas quesadillas con queso Oaxaca del bueno, del que se deshebra, y me las comí sola en la mesa del comedor, sin tener que escuchar los videos de TikTok a todo volumen que mi nuera solía ver mientras comía lo que yo cocinaba. A eso de las 11 llegó don Anselmo, el jardinero, un señor mayor, con la piel curtida por el sol y un sombrero de paja deshilachado. «Buenos días, patrona. ¿Qué le hacemos hoy al jardín?», preguntó con su sonrisa desdentada. Salimos al patio trasero. El pasto estaba tan alto que casi me llegaba a las rodillas en algunas partes. Pero lo peor no era la hierba, sino el almacén de Rogelio. Cajas de plástico rotas, un monitor viejo de computadora que algún día iba a arreglar, una bicicleta estática oxidada que Vanessa usó 2 veces y montones de cables enredados. Todo arrumbado contra la pared de mi barda, criando mosquitos y ratas. «Don Anselmo, quiero limpieza total», le dije señalando el desastre. «Corte el pasto, pode los rosales y, lo más importante, todo lo que no sea planta o tierra va para afuera». «¿Todo, doña Hortensia?», preguntó mirando con duda las cajas. «¿Y esas cosas del joven Rogelio?». «Todo», confirmé, sacando 2 billetes de 500 pesos y poniéndolos en su mano. Si él quisiera esas cosas, las tendría guardadas en su casa, no tiradas en mi patio. Consiga una camioneta de fletes si es necesario, pero quiero este patio despejado antes del atardecer. Don Anselmo asintió y se puso manos a la obra. El sonido del machete cortando la maleza y el ruido de las cosas siendo arrastradas fue música para mis oídos. Media hora después, la puerta del anexo se abrió de golpe. Rogelio salió disparado, todavía en pijama, a pesar de que ya era casi mediodía. «¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces?», le gritó a don Anselmo, que en ese momento estaba cargando el viejo monitor hacia una carretilla. «Deja eso ahí, son mis repuestos».
Salí de la cocina, limpiándome las manos en el delantal. Me planté en medio del patio, entre mi hijo y el jardinero. «Buenos días, Rogelio», dije con calma. «Mamá, ¿te volviste loca?», me increpó, señalando al jardinero. «Le estás diciendo que tire mis cosas. Ese monitor tiene una placa base que vale dinero, y en esas cajas hay cables que necesito. Llevan 3 años ahí, bajo la lluvia y el sol», repliqué, mirando la pila de basura. «Si fueran tan valiosos, no estarían sirviendo de nido para las cucarachas. Don Anselmo está limpiando mi propiedad». «Pero es mi casa también», gritó, rojo de ira. «No, Rogelio, te equivocas». Di un paso adelante, obligándolo a retroceder ligeramente. Mi voz bajó un tono, volviéndose más dura. «Esta es mi casa. Tú vives en el anexo porque yo te lo permito. Y el contrato, que por cierto revisé ayer, dice claramente que los ocupantes deben mantener el área limpia y salubre. Has incumplido esa cláusula desde el primer mes». Rogelio se quedó con la boca abierta. Nunca me había escuchado hablarle con términos legales. «Si quieres salvar tu basura, tienes 10 minutos para meterla dentro de tu anexo», continué mirando mi reloj de pulsera. «Pero te advierto, si veo una sola caja volver a aparecer en mi jardín, la quemaré yo misma». Rogelio miró las cajas, miró su pequeño anexo ya atiborrado de cosas, y luego me miró a mí con una mezcla de odio y sorpresa. «Eres increíble. Casi te mueres el viernes y ahora resulta que te crees la dueña del mundo», escupió con veneno. «Casi me muero, sí, y eso me enseñó que la vida es muy corta para vivir rodeada de basura. Corre, hijo, te quedan 8 minutos». Dio media vuelta, maldiciendo por lo bajo, y empezó a arrastrar las cajas húmedas y sucias hacia el interior de su vivienda impecable. Vanessa salió a la puerta, horrorizada al ver que Rogelio metía esa porquería en su sala. «Rogelio, ¿qué haces? Eso huele a podrido», chilló ella. «Dile a mi madre», le gritó él sudando y jadeando por el esfuerzo. Me di la vuelta y entré a la casa. Me serví otro café. Verlos discutir por su propia desidia me provocó una extraña satisfacción. No era crueldad, me dije a mí misma. Era educación, una lección que debí haberles dado hace 20 años. La tarde transcurrió con una calma tensa. Desde mi ventana vi cómo el jardín recuperaba su forma. Sin la basura, el espacio se veía enorme. Don Anselmo hizo un trabajo magnífico. Cuando se fue, el olor a tierra mojada y pasto recién cortado inundó la casa, limpiando el ambiente viciado. Pero yo sabía que el verdadero golpe estaba por llegar. La estrategia del cerrojo y la limpieza eran solo maniobras de distracción. La verdadera bomba de tiempo estaba en la cartera de Rogelio, en forma de una tarjeta de plástico azul que él creía todopoderosa. El martes por la mañana, la trampa se activó sola. Rogelio siempre ha tenido una espalda delicada, o eso dice él. La realidad es que pasa 12 horas sentado en una silla gamer que le costó una fortuna, con una postura terrible, comiendo chatarra y sin hacer ejercicio. A eso de las 10, mi teléfono sonó. Era él. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «¿Qué pasa?» «Mamá». «Ay». Su voz sonaba quejumbrosa, llena de dolor. Me quedé trabado. No me puedo mover. Creo que es una hernia o el nervio ciático. Me duele muchísimo. Recordé mi dolor en el pecho, recordé la lluvia, recordé su indiferencia. «Qué pena, hijo», dije, manteniendo la voz neutra. «¿Y qué vas a hacer?» «Necesito ir al médico, mamá. No aguanto. Vanessa me va a llevar, pero necesito que te quedes con el niño un par de horas. No podemos llevarlo al hospital con todos esos virus». Ahí estaba, la petición de servicio. La asunción automática de que la abuela estaba disponible. «Lo siento, Rogelio. No puedo», mentí. Estaba sentada en mi sillón leyendo una revista. «Hoy voy a salir. Tengo cosas que hacer en el centro». «¿Qué?». El dolor en su voz se mezcló con pánico. «Pero mamá, es una emergencia. No puedo ni caminar». «Pues entonces vete ya. Llévate al niño o déjalo con tu suegra. Yo no estoy disponible». «Eres una egoísta», gritó, y colgó. Sonreí ante la pantalla negra del teléfono. Egoísta. La palabra favorita de los parásitos cuando el huésped deja de alimentarlos. Me asomé discretamente por la cortina de la sala. Vi cómo Vanessa, con cara de fastidio, ayudaba a Rogelio a subir al auto.
Él caminaba doblado, con la mano en la cintura, haciendo gestos de dolor exagerados. Subieron al niño en el asiento trasero. El auto arrancó y se alejaron. Sabía exactamente a dónde iban. A la Clínica San Rafael, el hospital privado más caro de la ciudad, donde tienen pisos de mármol, habitaciones que parecen suites de hotel y médicos que cobran la consulta en dólares. Rogelio adoraba ir allí. Le gustaba sentirse importante, mostrar su tarjeta de seguro, plan platino, y que las enfermeras lo trataran de licenciado. Me senté a esperar. El tiempo parecía correr más lento. Me imaginé la escena. Ellos llegando a la recepción, Rogelio gimiendo un poco más fuerte para que lo atendieran rápido. Vanessa sacando la tarjeta de la aseguradora con esa altivez que la caracteriza. La recepcionista, una chica amable pero eficiente, deslizando la tarjeta por la terminal. Y luego, el error. Tarjeta declinada. Póliza inactiva. Podía casi saborear el momento. Pasaron 2 horas. Yo ya había regado mis plantas de interior y estaba organizando los cajones de la cocina cuando escuché un auto frenar bruscamente frente a la casa. No entraron al garaje. Se estacionaron en la calle, bloqueando la entrada. Sonaron portazos, pasos apresurados y furiosos en el camino de entrada. El timbre de la casa sonó insistentemente, una y otra vez, como si quisieran fundirlo. Ding dong, ding dong, ding dong. Caminé despacio hacia la puerta principal. No me apresuré. Me acomodé el cabello frente al espejo de la entrada. Respiré hondo y abrí. Ahí estaban. Rogelio, todavía doblado por el dolor pero con la cara roja de furia, apoyado en Vanessa, que parecía a punto de estallar. El niño no estaba. Seguramente lo dejaron en el auto con la tableta. ¿Qué hiciste?, gritó Rogelio antes de que yo pudiera decir hola. Su voz retumbó en toda la calle. Buenas tardes a ustedes también, dije, apoyándome en el marco de la puerta. No te hagas la tonta. Vanessa intervino, con los ojos desorbitados. Fuimos a la clínica. Rogelio estaba gritando de dolor. Y cuando dimos la tarjeta, nos dijeron que estaba cancelada. Cancelada, Hortensia. ¡Qué vergüenza pasamos!, gimió Rogelio. Había gente en la sala de espera. La chica dijo, «Señor, su cobertura fue anulada el sábado por falta de pago o cancelación voluntaria del titular. Tuvimos que irnos. No teníamos los 3,000 pesos que pedían solo por la consulta de urgencia». Los miré a los dos. Estaban sudorosos, despeinados y humillados. Era la imagen de la impotencia. «Ah, sí», dije con naturalidad, como si hablara del clima. Olvidé mencionarles ese detalle. Di de baja la póliza familiar el sábado por la mañana. ¿Qué diste de baja qué? Rogelio se enderezó un poco, olvidando momentáneamente su dolor de espalda por el shock. Pero si tú la pagas, siempre la has pagado. Es nuestro seguro. El niño se quedó sin cobertura. Corrección, levanté un dedo, interrumpiéndolo. Era mi seguro, que yo pagaba para ustedes. Y dado que el viernes por la noche descubrí que, según tu criterio médico experto, las urgencias se curan con té de manzanilla y reposo en casa, decidí que no necesitaban una cobertura tan costosa. Rogelio palideció. Abrió la boca y la cerró varias veces, como un pez fuera del agua. ¿Es por venganza?, susurró, incrédulo. ¿Por lo del viernes? Mamá, era una serie. Estaba lloviendo. Esto es la salud de tu familia. No es venganza, Rogelio. Es lógica financiera, dije, usando el mismo tono que usaba para explicar a los gerentes por qué no podíamos comprar maquinaria nueva. Si para ti mi dolor de infarto valía un té y una negativa a salir, entonces tu dolor de espalda vale exactamente lo mismo. No voy a pagar miles de pesos al mes para proteger a alguien que no movería un dedo para protegerme a mí. Pero el niño... Vanessa intentó usar su carta más fuerte. Dejaste a tu nieto desprotegido. El niño tiene padres. La miré fijamente a los ojos y ella retrocedió ante la frialdad de mi mirada. 2 padres jóvenes, sanos y con capacidad de trabajar. Es responsabilidad de ustedes asegurarlo. Si tanto les preocupa, les sugiero que busquen trabajo hoy mismo. El seguro social es gratuito, o pueden pagar uno privado, pero saldrá de sus bolsillos, no del mío. Me duele, se quejó Rogelio, volviendo a doblarse. Mamá, en serio, necesito un médico. Paga esta consulta, solo esta, y luego vemos.
Te lo prometo, te lo devuelvo. Me crucé de brazos. La vieja Hortensia habría corrido por su cartera. Habría sentido culpa, pero la nueva Hortensia recordó la soledad de la ambulancia. Te recomiendo que vayas al Hospital General, dije, señalando hacia el sur de la ciudad. Es público. Tienen buenos médicos. Tendrás que esperar unas 4 o 5 horas en una silla de plástico, y probablemente no haya aire acondicionado, pero te atenderán. No voy a ir a un hospital de pobres, bramó él, ofendido en su orgullo de clase media mantenida. Entonces ve a tu casa, prepárate un té de manzanilla bien cargado, ponte una bolsa de agua caliente y acuéstate. Repetí sus palabras exactas, sílaba por sílaba, saboreando la ironía. Vas a ver que con eso se te pasa. Rogelio me miró con un odio puro, destilado, pero detrás del odio vi algo más: miedo. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que la red de seguridad había desaparecido. Estaba cayendo al vacío y no había nadie abajo para atraparlo. No te voy a perdonar esto nunca, dijo entre dientes, dándose la vuelta con dificultad. El sentimiento es mutuo, hijo, murmuré, pero él ya no me escuchó. Vanessa me lanzó una última mirada de desprecio y ayudó a su marido a bajar los escalones. Se subieron al auto y arrancaron con un chirrido de llantas, rumbo, seguramente, a la farmacia para comprar analgésicos genéricos con el poco dinero que traían encima. Cerré la puerta principal. Me apoyé contra la madera fresca y cerré los ojos un momento. El corazón me latía fuerte, pero rítmico, sin dolor. Me sentí increíblemente ligera. Había cortado el flujo de efectivo más grande. Les había quitado el privilegio de la salud privada que no se habían ganado. Ahora sabían que iba en serio. Caminé hacia la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las llaves nuevas que colgaban del gancho en la pared. Fase 2 completada, dije en voz alta a la habitación vacía. Pero mientras me servía un vaso de agua, mi mirada cayó sobre el calendario en la pared. Mañana era miércoles, día de pago de la pensión. Y también, recordé con una sonrisa afilada, era el día en que solía hacer la transferencia para la tarjeta de crédito de Vanessa. Esa extensión que ella usaba para sus gastos personales. Tomé el marcador rojo que tenía sobre la mesa. Marqué el día con una X grande. Ellos creían que el dolor de espalda era malo. No tenían ni idea de lo que dolía cuando te cortaban el crédito en medio de una tienda departamental. La lección de anatomía había terminado. Mañana empezaría la clase de economía básica, y yo iba a ser una maestra muy estricta. El miércoles amaneció con un olor penetrante a ungüento mentolado que se colaba por las ventanas abiertas del patio. Era ese aroma inconfundible de las pomadas baratas para el dolor muscular, esas que venden en la farmacia de la esquina y que manchan la ropa. Sonreí mientras llenaba mi cafetera. Rogelio había sobrevivido a su noche sin seguro médico privado, probablemente untado hasta las orejas de esa crema apestosa, porque no quiso pagar la consulta en el hospital público o porque la espera fue demasiado larga. Me senté en la cocina, con mi taza de café humeante y una tostada con mermelada de durazno. El silencio de la mañana se rompió con los ruidos provenientes del anexo. Escuché un golpe sordo, seguido de una maldición ahogada. «¡Vanessa! ¡Ayúdame a levantarme, carajo!», gritó Rogelio. Su voz sonaba ronca y miserable. «¡Ya voy, ya voy! No me grites que yo también dormí pésimo en ese sofá-cama», respondió ella con un tono agrio. Parecía que el paraíso del anexo estaba sufriendo sus primeras grietas estructurales. Sin la amortiguación de mi dinero, su convivencia se estaba volviendo áspera, como dos piedras frotándose sin aceite. A media mañana, vi a Vanessa cruzar el patio hacia la salida de la calle. Caminaba con prisa, taconeando fuerte sobre las baldosas. Llevaba sus gafas de sol oscuras de marca y esa bolsa de diseñador, falsa, aunque ella juraba que era original, colgada al hombro. Iba muy arreglada, demasiado para un miércoles cualquiera. Toqué el vidrio de la ventana de la cocina para llamar su atención. Ella se detuvo, giró la cabeza y me miró con desdén, bajándose las gafas hasta la punta de la nariz. «¿Vas a algún lado, Vanessa?», pregunté, abriendo la ventana apenas unos centímetros. «Sí, Hortensia, voy al centro comercial», respondió con esa altanería que siempre usaba cuando sentía que perdía terreno. «Necesito distraerme. El ambiente aquí es irrespirable con los quejidos de Rogelio.
Además, hoy es día 20. El día 20. Claro, el día en que su tarjeta de crédito adicional, esa que estaba vinculada a mi cuenta principal, renovaba su límite de crédito. Ella pensaba que, a pesar de la cancelación del seguro y del internet, yo no me atrevería a tocar su dinero de bolsillo. Pensaba que mi enojo tenía límites. Que te diviertas, dije simplemente, y cerré la ventana. No le advertí. No le dije que esa tarjeta de plástico plateado que llevaba en su cartera tenía ahora el mismo valor que un naipe usado. Quería que lo descubriera ella misma. Quería que sintiera en carne propia la vergüenza pública, esa sensación de vacío en el estómago cuando el mundo te dice no. Era una lección cruel, tal vez, pero necesaria. Ellos no habían tenido piedad con mi corazón. Yo no tendría piedad con su vanidad. Regresé a mi mesa. Tenía trabajo que hacer. Saqué mi vieja máquina de escribir Olivetti del armario. Podría haber usado una computadora, pero había algo definitivo y oficial en el sonido de las teclas golpeando el papel con fuerza. Clac, clac, clac. Cada letra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo para protegerme. Redacté un documento sencillo pero legalmente vinculante. Un contrato de arrendamiento. Pasaron 3 horas. El sol del mediodía caía a plomo sobre el jardín recién arreglado por don Anselmo. Rogelio no había salido de su cueva, seguramente postrado por el dolor de espalda y el orgullo herido. De repente, escuché un auto frenar afuera y el sonido de la puerta principal abriéndose con violencia. Vanessa entró como un huracán. No fue al anexo. Vino directa a mi puerta principal y empezó a golpearla con los puños cerrados. «Abre, abre ahora mismo, Hortensia», chillaba, con la voz quebrada por la histeria. Me tomé mi tiempo. Terminé de escribir la última cláusula del contrato. Saqué la hoja del rodillo de la máquina y la coloqué sobre la mesa. Luego, caminé despacio hacia la entrada. Al abrir, me encontré con una Vanessa descompuesta. El maquillaje se le había corrido un poco y tenía los ojos rojos. Ya no parecía la señora de sociedad que pretendía ser. Parecía una niña a la que le habían quitado su dulce. «¿Se te ofrece algo?», pregunté, bloqueando la entrada con mi cuerpo. «Me rechazaron la tarjeta», gritó, manoteando en el aire. «Estaba en la caja de la boutique, con 3 personas detrás de mí. La cajera la pasó 2 veces y dijo, fondos insuficientes y luego tarjeta retenida. Tuve que dejar toda la ropa ahí, Hortensia, toda». La gente me miraba como si fuera una delincuente. «Qué momento tan bochornoso», dije con calma, asintiendo. «Me imagino que debió ser terrible». «Lo hiciste tú, ¿verdad?», me acusó, señalándome con un dedo tembloroso y una uña acrílica perfectamente pintada. «Cancelaste la extensión. ¿Cómo pudiste? Ese es mi dinero para mis gastos personales». «Corrección, Vanessa», dije, endureciendo la voz. «Ese es mi crédito, basado en mis ingresos y mi historial bancario de 40 años. Tú no tienes ingresos, tú tienes una extensión por cortesía». Y la cortesía se acabó el viernes por la noche. En ese momento, Rogelio apareció cojeando desde el patio, atraído por los gritos. Venía doblado, agarrándose la cintura con una mano y apoyándose en la pared con la otra. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de pijama. «¿Qué pasa ahora? ¿Por qué tantos gritos?», preguntó haciendo una mueca de dolor. «Tu madre me canceló la tarjeta», le espetó Vanessa girándose hacia él. «Me dejó en ridículo en el centro comercial. No pude comprar ni un café». Rogelio me miró y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No el miedo al dolor físico, sino el miedo al abismo financiero. Se dio cuenta de que el grifo estaba cerrado por completo. «Mamá», empezó a decir, intentando suavizar el tono, aunque el dolor lo hacía sisear. «Esto ya es demasiado. Una cosa es el seguro, pero dejar a Vanessa sin dinero en la calle, eso es maldad. Somos tu familia. Pasen», dije, haciéndome a un lado y señalando hacia el comedor. «Pasen los dos. Tenemos que hablar de negocios». Se miraron entre ellos, confundidos por mi invitación. Entraron con recelo. La casa estaba fresca y limpia, en contraste con el calor y el caos emocional que traían ellos. Se sentaron en las sillas del comedor, frente a la mesa donde descansaba la hoja de papel recién mecanografiada, y una carpeta de cuero negro que yo había sacado de mi caja fuerte esa mañana. Me senté en la cabecera, entrelacé los dedos sobre la mesa y los miré. Durante años,
Me había hecho pequeña para que ellos se sintieran grandes. Me había callado mis logros para no opacar los fracasos de Rogelio. Me había tragado mis opiniones para no ofender a Vanessa. Pero la mujer que estaba sentada ahí ya no era esa madre complaciente. Era la gerente general de su propia vida. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Empecé, con voz firme y clara. Ustedes han vivido bajo la ilusión de que mis recursos son infinitos y de que su acceso a ellos es un derecho de nacimiento. Están equivocados. Abrí la carpeta de cuero. Dentro había documentos que ellos nunca habían visto. Rogelio, tienes 40 años. Desde los 25 he subvencionado tus emprendimientos que nunca despegan, tus cambios de auto, tus vacaciones y ahora la vida de tu familia. Hice un cálculo rápido anoche. Saqué una hoja con números anotados a mano. En los últimos 15 años te he dado el equivalente a 2 casas pequeñas. Rogelio se removió en la silla, incómodo. Mamá, no empieces con las cuentas del pasado. Yo te lo voy a devolver cuando... ¡Silencio! Golpeé la mesa con la palma abierta. El sonido resonó como un disparo. No he terminado. Vanessa dio un respingo y se encogió en su silla. Rogelio cerró la boca. El viernes, cuando pensé que me moría, me di cuenta de algo terrible. No solo he criado a un hijo indiferente, he criado a un inútil financiero. Y lo peor es que he usado mi dinero para mantenerlos en una burbuja de fantasía. Ustedes viven como ricos con el sueldo de una jubilada. Eso se acabó. Deslicé la hoja que había escrito a máquina hacia ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Rogelio, entrecerrando los ojos para leer sin sus gafas. Es un contrato de arrendamiento, expliqué. A partir del 1 del próximo mes, si quieren seguir viviendo en el anexo, tendrán que pagar una renta. El monto está ahí especificado. Es un precio de mercado, ni más ni menos. Incluye el uso del espacio y el agua. La luz y el gas correrán por su cuenta. Tendrán que instalar sus propios medidores o pagarme el proporcional exacto. Vanessa agarró el papel y miró la cifra. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¡Estás loca! ¡No podemos pagar esto!», chilló. «Rogelio apenas tiene proyectos ahora. Yo no trabajo». «Entonces, les sugiero que busquen empleo», dije con frialdad. «Vanessa, tienes un título en diseño gráfico que no usas desde hace 10 años. Rogelio, tú eres ingeniero en sistemas, aunque prefieras jugar videojuegos. Hay trabajo allá afuera. McDonald's siempre está contratando si se ponen muy exigentes». «No voy a trabajar en un McDonald's», gritó Rogelio, ofendido hasta la médula. «Soy un profesional que no tiene para pagar una consulta médica ni para comprarle leche a su hijo», repliqué implacable. «El orgullo no llena la nevera, hijo». Rogelio tiró el papel sobre la mesa con desprecio. «No voy a firmar eso. Es mi casa. Crecí aquí. Tengo derechos». «No, no tienes derechos sobre esta propiedad mientras yo respire», dije. Y aquí venía el golpe final, la revelación que había estado guardando. Y hablando de derechos, saqué otro documento de la carpeta. Era una copia simple de un trámite notarial que había iniciado el lunes por la mañana, justo después de hablar con el cerrajero. He revocado mi testamento anterior. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de una mosca contra el vidrio. Rogelio y Vanessa se quedaron petrificados. El testamento era su seguro de vida final, la garantía de que, tarde o temprano, todo esto sería suyo. ¿Qué hiciste?, balbuceó Rogelio, pálido como el papel. «Antes, todo pasaba a ti automáticamente. La casa, mis ahorros, el seguro de vida, las inversiones, todo». Hice una pausa dramática. «Ahora he instruido a mi notario para cambiar los beneficiarios. Si algo me pasa hoy, la casa se vende y el dinero, junto con mis ahorros, va a un fideicomiso para la educación de mi nieto, administrado por el banco, no por ustedes. Ustedes no verán un centavo, ni la casa, ni el coche, ni las cuentas, nada». Vanessa empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pánico puro. Se dio cuenta de que su futuro de viuda heredera, aunque fuera la nuera, se había esfumado. «Hortensia, por favor», sollozó. «No puedes hacernos esto. ¿Qué vamos a hacer?». «Van a madurar», dije, cerrando la carpeta con suavidad. «Van a aprender lo que cuesta ganar un peso. Van a aprender que si quieren lujos, tienen que trabajarlos. Y sobre todo,
Van a aprender que el respeto no es algo que se exige, es algo que se gana. Me levanté de la silla. Me sentía gigante, poderosa. El dolor en mi pecho había desaparecido por completo, reemplazado por una energía vibrante. Había recuperado el control de mi imperio. Tienen hasta fin de mes para decidir si firman el contrato y se quedan bajo mis reglas, o si buscan otro lugar donde vivir. Y les aviso, he cambiado la chapa del portón eléctrico también. Sus controles remotos ya no funcionan. Tendrán que entrar y salir manualmente hasta que paguen el depósito de garantía de los nuevos controles. Rogelio me miró con una mezcla de odio y admiración renuente. Tal vez, muy en el fondo, reconocía a la madre que había levantado un hogar sola, pero el odio ganaba por ahora. «Eres una bruja», susurró. «Te vas a quedar sola. Cuando seas vieja de verdad y necesites que te cambien los pañales, no vamos a estar ahí». Sonreí, una sonrisa triste pero segura. «Hijo, el viernes te necesité para que me llevaras al hospital y preferiste ver dragones. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora estoy sola y con dinero. Y con ese dinero puedo pagar a la mejor enfermera del mundo. Una que me tratará bien porque es su trabajo, no porque esté esperando que me muera para quedarse con mi casa». Rogelio no tuvo respuesta para eso. La verdad le golpeó en la cara como un ladrillo. Se levantó con dificultad, agarrándose la espalda, y caminó hacia la salida sin mirarme. Vanessa lo siguió, sorbiendo los mocos, lanzando una mirada codiciosa y asustada a la carpeta negra sobre la mesa. «¡Ah! ¡Y Vanessa!», la llamé antes de que saliera. Ella se detuvo en el umbral. «La próxima vez que quieras ir de compras, asegúrate de tener fondos propios. La vergüenza de hoy fue gratis, la próxima te costará más cara». Salieron de mi casa derrotados. No hubo portazos esta vez. Solo el sonido de pasos arrastrados y murmullos de desesperación. Me quedé sola en el comedor. El sol de la tarde iluminaba las partículas de polvo que bailaban en el aire. Miré la carpeta negra, mi cetro de poder. Durante años pensé que el poder venía del amor, de darlo todo. Me equivoqué. El poder viene de la independencia, de saber que puedes pararte sobre tus propios pies sin necesitar muletas emocionales que solo te estorban. Fui a la cocina y abrí una botella de vino tinto que tenía guardada para una ocasión especial. Me serví una copa y salí al jardín trasero. Me senté en una silla de mimbre, mirando las rosas que don Anselmo había podado. Ahora se veían un poco desnudas, pero sabía que pronto brotarían con más fuerza, más hermosas que nunca. Desde el anexo, escuché voces discutiendo. Ya no eran gritos contra mí, eran gritos entre ellos. «Te dije que debías buscar trabajo», decía Vanessa. «Tú gastas demasiado», replicaba Rogelio. Estaban enfrentando su realidad. La burbuja había estallado. Bebí un sorbo de vino. Sabía a gloria, sabía a libertad. De repente, mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué con calma. Era una notificación del banco. «Intento de cargo, $4,500 MXN en tienda de videojuegos online. Rechazado». Rogelio, en su desesperación o negación, estaba tratando de comprar consuelo digital. Solté una carcajada que asustó a un par de gorriones en el árbol. «Sigue intentando, mi niño», murmuré al viento. El juego se acabó. Me recosté en la silla, cerrando los ojos. Sentía una paz que no había experimentado en décadas. Había cortado el cordón umbilical que nos estaba asfixiando a los dos. Él tendría que aprender a respirar por su cuenta o ahogarse. Y yo por fin podía empezar a vivir para mí. Pero sabía que esto no había terminado del todo. La bestia herida es la más peligrosa y ellos estaban acorralados. Sin embargo, por primera vez, no tenía miedo de lo que pudieran hacer. Tenía las llaves, tenía el dinero y tenía la voluntad de hierro de una mujer que ha sobrevivido a su propia muerte. Mañana sería otro día. Y tenía planes, grandes planes que no incluían mantener parásitos. Miré hacia el horizonte, donde el sol se ponía pintando el cielo de naranja y violeta. «Salud, Hortensia», brindé conmigo misma, levantando la copa hacia el cielo. «Bienvenida a tu nueva vida». El clic de la cerradura del portón principal sonó a lo lejos. Alguien intentaba entrar con el control remoto viejo. 1, 2, 3 veces. Luego, silencio. Y después, el timbre.
Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. Me terminé el vino despacio. Ya aprenderían que, en esta nueva administración, las citas se agendan con anticipación y la puerta solo se abre para quien trae algo más que hambre y exigencias. La transformación estaba completa. La víctima había muerto en esa ambulancia y de sus cenizas había nacido la dueña de la casa. Han pasado 3 meses desde la revolución del té, como la llamo en mis adentros, y el sonido que me despierta por las mañanas ya no es el silencio de una casa vacía ni los gritos de un videojuego a todo volumen. Ahora, a las 6 de la mañana en punto, escucho a través de las paredes del patio la alarma estridente del celular de Rogelio. Antes, ese sonido habría provocado que yo saltara de la cama para prepararle el café, plancharle la camisa y asegurarme de que el niño no llegara tarde a ninguna parte. Hoy, simplemente me doy la media vuelta, acomodo mi almohada de plumas y disfruto de esa media hora extra de sueño que me regala mi jubilación. La dinámica en la casa ha cambiado radicalmente. El aire se siente más ligero, como si hubiéramos abierto todas las ventanas después de un encierro de años. Mi jardín, gracias a las manos constantes de don Anselmo y a mi propia supervisión, ha florecido de una manera espectacular. Donde antes había cajas de cables y monitores viejos acumulando óxido, ahora tengo un huerto pequeño con tomates, albahaca y chiles. Es curioso cómo la tierra responde cuando le quitas la basura de encima. Lo mismo pasa con la vida. Me levanté a las 7, me puse mi bata de seda, una que tenía guardada para ocasiones especiales y que ahora uso a diario porque cada día de libertad es especial. Y fui a la cocina. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente, pero esta vez era solo para mí. Me senté frente al ventanal que da al patio para observar el espectáculo diario. La puerta del anexo se abrió. Salió Rogelio. Ya no llevaba esas pijamas de franela al mediodía. Vestía un pantalón de vestir gris, un poco arrugado porque Vanessa todavía no le agarra el truco a la plancha, y una camisa blanca de botones. Llevaba su lonchera en la mano. Sí, una lonchera. Porque comer en la calle todos los días es un lujo que un sueldo de soporte técnico, nivel 1, no puede permitirse. Lo vi caminar hacia el portón. Se veía cansado, con ojeras marcadas y los hombros un poco caídos, pero caminaba con un propósito. No había arrogancia en su paso, solo la prisa de quien sabe que si llega un minuto tarde, le descuentan el día. Consiguió trabajo en un call center de una empresa de telefonía, atendiendo quejas de clientes furiosos. La ironía es deliciosa. El hombre que no tenía paciencia para escuchar a su madre enferma, ahora pasa 8 horas al día escuchando a desconocidos gritarle por un servicio de internet lento. La vida tiene un sentido del humor muy particular. Vanessa salió unos minutos después, arrastrando un carrito de compras plegable. Ya no iba al gimnasio de lujo ni a desayunar mimosas con sus amigas. Ahora vendía productos por catálogo y hacía pasteles por encargo. La vi subir las cajas de cartón a su pequeño auto, el cual tuvieron que cambiar por uno más económico tras vender la camioneta del año. Llevaba el cabello recogido en una coleta práctica y zapatos bajos. La señora de sociedad había tenido que colgar los tacones y ponerse a trabajar. No sentí lástima. Sentí, por primera vez en años, un respeto incipiente. Estaban sobreviviendo. Estaban resolviendo. Y lo más importante, lo estaban haciendo sin mi tarjeta de crédito. Ese día era 1 de mes, el día del cobro. A las 8 de la noche, el timbre de la puerta principal sonó. No entraron por la cocina, esa puerta seguía cerrada con doble llave, y así permanecería. Abrí y me encontré a Rogelio. Se veía agotado. Tenía la corbata desajustada y manchas de tinta en los dedos. «Buenas noches, mamá», dijo, y su voz sonaba diferente. Más grave, menos chillona. «Buenas noches, Rogelio. Pasa». Entró al recibidor, pero no se sentó. Se quedó de pie, incómodo, jugueteando con un sobre amarillo en sus manos. «Aquí está», dijo extendiéndome el sobre. «La renta del anexo, y el proporcional de la luz y el agua». Vanessa hizo los cálculos con los recibos que dejaste en el buzón. Tomé el sobre. No lo abrí ahí mismo para contar los billetes. No hacía falta humillarlo más, pero sentí el grosor del papel. Era dinero real, ganado con sudor, no con mis ahorros. «Gracias, hijo». «¿Quieren recibo?», pregunté, mitad en broma, mitad en serio.
Rogelio soltó una risa corta, seca, sin alegría, pero sin el veneno de antes. No, mamá. Con que no nos cambies la chapa otra vez es suficiente. Se quedó mirándome un momento. Yo estaba maquillada, con el cabello arreglado y un vestido bonito, porque esperaba a mis amigas para una cena. Él notó el cambio. Notó que la mujer ojerosa y suplicante había desaparecido. «Oye», empezó rascándose la nuca, un gesto que conservaba de niño. «En el trabajo es duro. La gente es muy grosera. A veces me gritan porque no entienden cómo reiniciar el módem». «Me imagino», respondí, manteniendo la distancia. Trabajar con clientes requiere mucha paciencia. Es lo que yo hacía en el almacén con los camioneros. ¿Recuerdas? 35 años lidiando con gente difícil. Él asintió lentamente, como si por primera vez estuviera procesando que mi trabajo no era sentarme a mirar cajas, sino gestionar crisis diarias. Sí, bueno, solo quería decirte que el niño sacó 10 en matemáticas. Le estuve ayudando ayer en la noche, ya que cortamos el cable y no hay tele. Mis ojos se suavizaron un poco. Esa era la ganancia real. Me alegra mucho escucharlo, Rogelio. Dile que la abuela le tiene un regalo especial para el fin de semana. Un libro, no un videojuego. Sí, le diré. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Mamá, ese té de manzanilla. Me tensé. Pensé que iba a reprocharme de nuevo. Sí, el otro día me dolía el estómago del estrés. Me hice uno. No sabe tan mal. Me miró a los ojos y vi un destello de vergüenza, profunda y real. No debí decirte eso aquella noche. Lo sé. Me ha costado caro el aprendizaje, pero lo sé. Las lecciones más caras son las que mejor se aprenden, Rogelio. Descansa. Mañana tienes que madrugar. Salió y cerró la puerta con cuidado. Me quedé con el sobre en la mano, sintiendo una satisfacción que no venía del dinero, sino de ver a mi hijo convertido, finalmente, en un hombre funcional. No era perfecto, seguía siendo un poco refunfuñón y egoísta a ratos, pero ya no era un parásito. Yo le había cortado las alas de cera que yo misma le había fabricado, y él, a la fuerza, había tenido que empezar a batir las suyas propias. Guardé el dinero en mi caja fuerte. Ese dinero no lo usaría para el supermercado. Ese dinero iba directo a un fondo de inversión para mi vejez, para ese viaje a Europa que siempre pospuse porque había que ayudar a los chicos. Media hora después llegaron mis invitadas, Carmen, Lucha y Piedad, mis excompañeras del gremio ferretero y algunas vecinas. Mujeres ruidosas, alegres, que traían botellas de vino y ensaladas. La casa se llenó de risas. Pusimos música, esos boleros que tanto me gustan, y brindamos. ¡Por Hortensia!, gritó Carmen, levantando su copa, que se ve más joven que hace 10 años. ¿Cuál es el secreto, mujer? ¿Te hiciste un lifting? Algo así, respondí, guiñando un ojo mientras servía más vino. Me quité unos 180 kilos de peso muerto de encima. Eso estira la piel, que es una maravilla. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Les conté, entre anécdotas, cómo había reestructurado mi empresa familiar. Ellas escuchaban con los ojos abiertos, algunas tomando notas mentales para sus propios hijos, Nini. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era la historia de muchas mujeres de nuestra generación que por amor malentendido habíamos criado tiranos. Al verlas ahí, en mi comedor, comiendo en mi vajilla buena, sentí que recuperaba mi identidad. Ya no era solo la mamá de Rogelio o la viuda de Martínez. Era Hortensia, la estratega, la amiga, la mujer independiente. El fin de semana invité a mi nieto a comer. Vino solo, cruzando el patio con una sonrisa. Se veía diferente también, menos pálido por el encierro, más despierto. «Abuela, mi papá dice que ahora tengo que cuidar mis cosas porque el dinero no crece en los árboles», me contó mientras comíamos helado de vainilla en el jardín. «Tu papá tiene razón, mi amor, pero también recuerda esto. El dinero es importante, pero la dignidad lo es más. Nunca dejes que nadie te trate como si no valieras, y nunca trates a nadie como si fuera invisible». El niño asintió, con esa seriedad solemne de los 7 años. «¿Por eso cerraste la puerta con llave?», preguntó, con una agudeza que me sorprendió. «Sí, a veces hay que cerrar puertas para que la gente aprenda a tocar antes de entrar».
Más tarde, vi a Vanessa tendiendo ropa en el patio trasero. Sí, Vanessa lavando y tendiendo. Me saludó con la mano desde lejos. No era un saludo efusivo, pero era cordial. La relación de amigas falsas se había acabado, reemplazada por una de vecinas respetuosas. Ella sabía quién tenía el poder ahora. Sabía que el testamento estaba cambiado y que la casa no sería suya por derecho divino. Eso la había obligado a mirar a Rogelio no como un cheque en blanco a futuro, sino como su compañero de batalla en el presente. Curiosamente, se les veía más unidos ahora que peleaban juntos contra las facturas que cuando vivían flotando en mi abundancia. Esa noche, antes de dormir, me preparé mi té, me senté en el sillón y miré el barómetro de mi padre. La aguja marcaba buen tiempo. Reflexioné sobre todo el viaje. El dolor del infarto fue terrible, sí. El miedo a morir sola fue paralizante. Pero si tuviera que volver a vivir esa noche de tormenta para llegar a este momento de paz, lo haría sin dudarlo. Ese dolor fue el cincel que rompió la piedra de mi inercia. Durante años, creí que amar era resolver. Creí que ser buena madre significaba evitarles el sufrimiento a toda costa. Pero me di cuenta de que al protegerlos del frío, les había robado la capacidad de generar su propio calor. Al darles todo, les había quitado el orgullo de conseguir algo. Mi legado no iba a ser una cuenta bancaria gorda para que la despilfarraran. Mi legado iba a ser esta lección de hierro. Les estaba dejando la herencia más valiosa, la capacidad de sobrevivir. Me terminé el té, apagué las luces de la sala y caminé hacia mi habitación. Pasé por el espejo del pasillo y me detuve un segundo. La mujer que me devolvió la mirada tenía el cabello blanco y arrugas alrededor de los ojos, pero su postura era erguida, fuerte, invencible. Saqué mi maleta del armario y la puse sobre la cama. Mañana salía con Carmen y Piedad a la playa. Una semana en un todo incluido, pagado por mí, para mí. Escuché a lo lejos, en el anexo, que apagaban las luces. El silencio reinó de nuevo, pero era un silencio fértil, lleno de promesas. Rogelio y Vanessa tendrían que arreglárselas solos una semana entera, sin la abuela al lado, sin la supervisora del jardín, y sabía que lo harían. Tropezarían, tal vez comerían atún en lata 3 días seguidos, pero sobrevivirían. Y cuando yo regresara, bronceada y descansada, tocarían el timbre para visitarme, no para pedirme, sino para contarme cómo les fue. Sonreí en la oscuridad. Dijeron que tomara un té, y vaya que lo tomé. Me lo bebí hasta el fondo, y en los pozos de esa taza amarga leí mi futuro. Un futuro donde yo soy la protagonista y no la actriz de reparto en la vida de mi hijo. La tormenta había pasado. La casa estaba en orden, y Hortensia por fin estaba al mando. Cerré los ojos, arrullada por la certeza de que mañana, al despertar, la única alarma que sonaría sería la de las olas del mar, y la única voluntad que obedecería sería la mía.